y como hemos estado hablando en las pasadas semanas, es una serie muy enfocada al discipulado, con el fin de equipar al creyente y que pueda obtener una vida victoriosa, libre de las maquinaciones del enemigo. Ese es el fin de la serie, equipar la vida del creyente. Y estamos muy enfocados en el aspecto de discipulado bajo este tema, ya que queremos vivir vidas llenas de victoria y libres de las maquinaciones del enemigo, y sobre todo que podamos discernir las artimañas del enemigo. La semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra autoridad en Cristo y hablamos que nuestra autoridad en Cristo es más poderosa que toda maldad. Y cuando usamos esa autoridad, porque eso es muy importante, amados, que usted entienda que es menester el usar la autoridad que Cristo le ha dado. De nada le vale a un policía tener el uniforme, su arma, su rango y salir a la calle aparentemente a mantener orden y control si él no ejerce la autoridad que le ha delegado el Estado. Asimismo es en Cristo. Cristo nos ha dado de su autoridad, y es bien importante que usted en Cristo, teniendo fe en Cristo, confiando en lo que Cristo le ha dado, usted ejerza esa autoridad sobre toda fuerza del mal. Y cuando usamos nuestra autoridad, hemos de ver bienestar. Así que tal si tú miras al que está a tu lado y dile: bienvenido a la parte final de la serie Guerra. Díselo: bienvenido a la parte final de la serie Guerra. Y acuérdale, si usas tu autoridad, díselo, si usas tu autoridad, verás bienestar. Si usas tu autoridad, verás bienestar. Y tome eso como una palabra de Dios. No, ¿verdad?, una mera frase para cumplir, ¿verdad?, lo que es esta exposición. No, mírelo como una palabra profética de Dios en su vida de fe y en su búsqueda de recibir algo de Dios para que usted pueda vivir en victoria. Usamos nuestra autoridad, hemos de ver bienestar. Y sabemos, ¿verdad?, que esto una vez más lo logramos a través de la obra de Cristo. Como sus discípulos, Cristo le dijo a sus discípulos: les he dado autoridad sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Y eso que Él le dijo a sus discípulos en un momento dado tiene una aplicación hoy, porque también usted y yo somos discípulos de Cristo. Entonces, mírelo ahí claramente cuando Jesús les habló a ellos y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y hablamos nosotros que en la cultura judía esto de serpientes y escorpiones son tipos, son figuras de fuerzas demoníacas. Les he dado esa autoridad para pisotear, para subyugar, para someter toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y algo muy importante en ese pasaje que aprendimos la semana pasada, que cuando Cristo dijo: yo veía a Satanás caer, ese verbo está conjugado en la forma que la gramática la define como pretérito imperfecto, que es una acción pasada, tiene una implicación continua. Y ahí es donde nosotros mencionamos que hoy en el siglo XXI, en este momento, en este tiempo, a la proclamación del nombre de Jesús, el gran yo soy, como estuvimos cantando, ninguna potestad, nada puede resistir la presencia de ¿quién? La presencia de el gran yo soy. Entonces, a la proclamación del evangelio, a la oración de fe, usted de su parte y de mi parte, a la oración de fe de la iglesia, a la oración de guerra, él ve a Satanás caer, el reino de las tinieblas, las mentiras de las tinieblas, los ataques del enemigo tienen que desistir a la proclamación de la verdad del evangelio que está en Cristo Jesús. Entonces, en la lucha nada me dañará físicamente, en la lucha nada me dañará emocionalmente, en la guerra y en el conflicto nada me dañará espiritualmente. Por eso fue que Pablo mencionó en Efesios capítulo 6, Pablo dijo: podéis resistir el día malo.
y habiendo acabado todo te vas a mantener firme, firme en la fe, firme con mi familia, firme con mis sueños, firme con mis anhelos, firme con mi misión de vida, firme con la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos hemos de mantener firme en esa lucha, en ese conflicto, en esa guerra contra las fuerzas del enemigo. Hemos de estar firmes. Eso lo leímos, ¿verdad?, claramente en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí lo miramos en Efesios. Entonces nosotros indicamos que en ese pasaje bíblico, cuando él habla de la palabra lucha, se refiere a un combate cuerpo a cuerpo. Es la forma más cruel de guerra que había en aquel entonces. Y Pablo está utilizando esa figura, ¿verdad?, de guerra de cuerpo a cuerpo. La está trayendo a nivel espiritual, de la vida del creyente en contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Él la está trayendo en una forma espiritual con lo que usted y yo nos enfrentamos de forma de cuerpo a cuerpo. Pero cuando tomamos toda la armadura de Dios, hemos de estar firmes. Diga conmigo, voy a estar firme. Pero dígalo creyendo, voy a estar firme. Vamos a estar firmes. Entonces, contestamos 2 preguntas de las 3. Hablamos con quién luchamos. Hablamos en contra de qué luchamos. Y hoy vamos a contestar cómo luchamos. ¿Con quién luchamos? Ahí está la jerarquía satánica. Nosotros miramos que el reino de las tinieblas es un reino bien organizado. Si es lucha, si se trata de guerra, cada gobierno militarmente tiene una estrategia, tiene un orden, tiene una forma de ataque. Pues igual a nivel espiritual, el reino de las tinieblas, porque Cristo habló de Satanás, indicando claramente que tiene un reino. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino ha llegado a su fin. Él habló claramente de que hay un reino y miramos que es un reino bien organizado. Entonces la Biblia explica claramente, amados, en ese pasaje, escuche bien, la Biblia explica claramente en ese pasaje que hay una fuerza de maldad, que tiene un impacto, tiene una influencia, tiene una agenda que llevar a cabo en contra del creyente para descualificarlo de la fe, para apartarlo de la fe o para minimizar su efectividad en Cristo. Con la confianza y la esperanza de que si la fe de Hiram Sostre es minimizada en Cristo, entonces en esa fe débil, en esa fe poca, en esa fe pobre, en esa fe llena de esperanza, Hiram Sostre cometa un error, cometa un horror y quede descualificado. Y esto es muy claro, por eso la Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán ¿de qué? Apostatarán de la fe. Y indicamos que la palabra apostatar significa abandonar, renegar la fe. Y indicamos de que para apostatar de la fe hay que estar en la fe. Toda maldad viene de las tinieblas. Todo lo que tenga que ver con maldad. Cuando hay envidias, tiene que ver con algo de las tinieblas. Cuando hay egoísmo, tiene que ver algo, hay una influencia de las tinieblas. Cuando hay rencor, cuando hay celos, cuando hay contienda, esto tiene que ver con algo de las tinieblas. Lo miramos el domingo pasado en Santiago capítulo 3, versículo 15 al 16, cuando la Biblia claramente dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría de Dios. Nada de esto proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas habrá también desorden y toda clase de maldad. Me gusta Santiago porque es un pastor celoso, serio
Y como dicen en inglés, he's right there in your face. Te dice las verdades tal y como son. No anda con pañitos, como dirían en tu barrio, pañitos tibios. Luchamos contra toda clase de maldad. Y esto hay que entenderlo, iglesia. Porque estas actitudes se filtran en la iglesia y tenemos que ser realistas. Y aceptar que estas cosas ocurren hasta en las mejores familias y ocurre en la casa de Dios, ocurre en la vida de fe. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Ocurre en el trabajo, ocurre obviamente en las relaciones matrimoniales, ocurre en la relación del suegro con la yerna y viceversa. Y ocurre dentro de la iglesia, en el liderato de la iglesia, en la vida de fe de la iglesia. Y esto es muy serio, hermano. Y si usted y yo estamos dormidos y no estamos conscientes de estas cosas y no accionamos nuestra autoridad espiritual, no logramos discernir al enemigo como hizo Cristo con Pedro. Cristo pudo discernir que detrás de la buena intención de Pedro estaba el enemigo y le dijo: apártate de mí, Satanás. Esa acción, esa actitud, esa palabra no proviene de Dios, no es de Dios. No la puedo aceptar, no la puedo escuchar. Y pudo discernirlo. Yo creo que esto fue una gran enseñanza para Pedro. De que no toda buena intención proviene de Dios. De que hay cosas que hay que filtrarlas en oración, en meditación, en reflexión. Y en confirmación, que Dios confirme si detrás de mi pensamiento, de mi deseo, de mi acción o de lo que quiero hablar realmente hay una palabra de Dios para unir, para santificar, para edificar la obra de Dios. Luchamos contra toda clase de maldad. Acechanzas. Él lo dice, son acechanzas. Hablamos que la palabra en griego es metodia, que significa método, estrategia o inclusive artefacto. El artefacto de la depresión, el artefacto de la desunión, el artefacto del enojo descontrolado, el artefacto de la violencia, el artefacto del adulterio, el artefacto de la fornicación, el artefacto de la mentira, el artefacto del desánimo. Él tiene un arsenal de artefactos. Que ahí la Escritura claramente lo describe con dardos de fuego del maligno. Que quieren penetrar, entrar, influenciar, impactar, controlar, dominar nuestra vida de fe. Amén. Eso ocurre, amados. Acechanzas. Y nosotros inclusive miramos con esto, ¿verdad? De las acechanzas del enemigo, las miramos en 4 áreas. Lo que es sobreestimar el poder del enemigo, que tú no puedes, que tú no lo lograrás, que no podrás vencer. O subestimar, que significa ignorar completamente las maquinaciones del enemigo. Y hablamos de la tentación cuando somos tentados a tomar decisiones o actuar de cierta forma o cierta manera en donde no queremos incluir a Dios. Y hablamos de lograr pan sin Dios, poder sin Dios, prestigio sin Dios. Como fue Eva tentada en un momento dado y como fue Cristo tentado. También lo que es la acusación. No, Dios no te ama, Dios no te escucha, no tienes oportunidad de salvación. Y cuando caemos en tentación, no maduramos espiritualmente. Cuando dejamos que la acusación gobierne nuestra vida de fe, se nos hace difícil acercarnos, como dice la Escritura, con confianza a la presencia de Dios. Y algunos en esa actitud justifican inclusive su pecado. Pero no podemos hacer esto, amados. Tenemos que librarnos de esto y constantemente tomar nuestra autoridad en Cristo y echar fuera todo esto que proviene del enemigo. ¿Están conmigo, amados? Y yo sé que es una palabra muy fuerte. Bueno, yo lo he advertido desde el comienzo de la serie. Esto se trata de discipulado. Este tipo de mensaje, de enseñanza no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y tal vez usted está aquí y dice, pero es que pues yo visito la iglesia esporádicamente y todavía no tengo convicción. Pues está bien, gloria a Dios que estás aquí. Y tal vez esta palabra no es para ti.
Pero para el que quiere, para el que ama, para el que escuchó la voz de Cristo y dijo, yo voy a seguir tras las pisadas del Maestro. A quien Cristo le dijo, ven y ve, sígueme, como le dijo a Mateo, sígueme. Pues esta palabra es para usted. Entonces no podemos justificar nuestro pecado, no podemos justificar nuestros errores, catalogándolo como algo suave. Oh, Dios se entiende, como la gracia de Dios es suficiente. La gente que piensa de esa forma, yo siempre los veo débiles espiritualmente. No maduran, no crecen, porque siempre están justificándose. Justifican su pecado. Y ¿sabes qué? La Biblia describe a ese tipo de personas en Efesios capítulo 2, versículo 2, lo describe como hijos de desobediencia. Son hijos, pero están en desobediencia. Están en rebeldía. Rebeldía en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? La Biblia describe la rebeldía como si fuera pecado de adivinación. Silencio. Y mencionamos de que el enemigo usa la rebeldía, porque él es rebelde desde que cayó. Y usa la rebeldía. Y la Biblia, cuando somos rebeldes a la voluntad de Dios, cuando somos rebeldes al llamado de Dios, cuando somos rebeldes al deseo de Dios de transformarnos, de restaurarnos, de libertarnos, somos rebeldes. La Biblia cataloga eso como un pecado de adivinación. Solo dice por allá en el libro de Samuel. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Fue lo que le dijo Samuel a Saúl cuando no obedeció a Dios. Y saben que en la adivinación, la adivinación se manifiesta en tres áreas. Se manifiesta en el control, se manifiesta en la manipulación y se manifiesta en la intimidación. Amén o amencito. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona que está bajo el espíritu del mundo hablar bien de Dios? Decir algo positivo de Dios. Pueden hablar bien de Dios, pero no son de testimonio. Hay una influencia. Pueden orar, pero no tienen testimonio. Pueden servir y no dan testimonio. Si el espíritu del mundo no se discierne, esto trae confusión, esto trae división y esto trae malos entendidos. Hijos de desobediencia. Miren cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso ese espíritu del mundo hay que discernirlo. Hay que discernirlo. Mire esto, amado. Si yo no discierno este tipo de actitud en donde aparentemente soy, pero mi testimonio no es, y yo digo una palabra buena, agradable al oído, que tiene el nombre de Dios, si yo no discierno eso a la larga va a traer malos entendidos, va a traer división y va a traer confusión. Yo tengo que discernir ese espíritu. Si aquí hoy llega alguien con el espíritu del mundo, bajo la influencia del espíritu que opere los hijos de desobediencia, como dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 2. Si llega alguien con ese espíritu, esa actitud, y dice, Pastor Sostre, me gusta cómo usted predica la palabra. Pastor Sostre, usted es una persona chévere.
Pastor Sostre, tengo una opinión con relación a esto, esto y aquello. Pastor Sostre, tengo un testimonio de la obra de Dios en mi vida. Tiene un testimonio de la obra de Dios en su vida, pero espiritualmente está desconectado, desconectada. No hay testimonio, no hay madurez. ¿Se acuerdan que Cristo en un momento dado le dijo a los religiosos de aquel entonces: hipócritas, este pueblo me alaba y me adora de labios, pero su corazón está lejos de mí? A eso es a lo que nos referimos. Si la iglesia no discierne esto, escuche bien, a la larga esto crea confusión, crea división y crea malos entendidos. Porque hay un espíritu de rebeldía. El que no se somete a Dios y quiere tener el nombre de Dios y no está sujeto, sometido, sometida a Dios, tiene un espíritu de rebeldía, tiene una actitud de rebeldía. Y como rebeldía, escuche bien, dice la Escritura, es que la adivinación. ¿Y qué hay en la adivinación? Hay manipulación, hay control y hay intimidación. Si llega una persona que tiene mucho dinero y dice: ¿saben qué? Yo voy a dar $200,000 a la iglesia Cristo Vive para que tenga su propio lugar. Pero esa persona está bajo el espíritu del mundo. Esas cosas hay que discernirlas. Porque Dios no puede bendecir lo que Él rechaza. Y la iglesia contenta dice: eso quedó más amencito, pero está bien. Hermanos, esto es serio. Discípulos de Cristo, esto es serio. Porque entonces algunas veces nos podemos preguntar: ¿pero qué está ocurriendo? Damos un pasito para adelante y 8 para atrás. Damos un pasito para adelante y 15 para atrás. Mire esto, y esta palabra cuando la estuve, yo en un sinnúmero de ocasiones me cuestioné: wow, pero ¿por qué esta persona decía esto? ¿Y por qué Pablo actuó de esa forma? En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 18, nos da una historia. Creo que Pablo estaba, si no era en Macedonia, en Filipo, en esta región. Los que les gusta apuntar, anótenlo por ahí, lo estudian luego allá en el grupo de crecimiento. Pero ahí se nos da una historia en donde Pablo, creo que era en Macedonia. Anyway, Macedonia o Filipo, o tal vez Filipo era una ciudad de Macedonia, algo así. Entonces Pablo llegó a ese lugar y me llama la atención cómo Lucas lo describe ahí en el pasaje cuando él dice claramente: íbamos a la oración. Íbamos a la oración. Entonces él dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que a través de ese espíritu de adivinación, dice, daba grandes ganancias a las personas de la ciudad. Ahora mire esto: ¿cómo es posible que una persona con un espíritu de adivinación, un espíritu del mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, cómo es posible que una persona en ese contexto del pasaje bíblico, poseída por ese espíritu? ¿Saben lo que le decía Pablo cuando Pablo iba por el lugar? Y dice, cuando íbamos a la oración, ella iba dando voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os hablan el camino de la verdad, el camino de la salvación. ¿Qué hay de malo con eso? Miren, es como si alguien aquí llegara así, mira, y era: ay, el pastor Tony es hispano, pero parece americano. Pero él es buena gente y habla, ¿verdad?, con gracia y con dulzura y con ternura. Ay, que me hace sentir bien. Y alabado sea. O sea, que ella se convierta en la relacionista o él se convierta en el relacionista público del pastor. Porque habla bien, defiende.
la figura del pastor. O sea, tiene un espíritu del mundo, pero está dando promoción, haciendo marketing de la figura del pastor o del ministerio de la iglesia. Y cuando la iglesia no discierne ese espíritu, ay, qué bonito la hermana cómo apoya el ministerio y qué palabras de gracia da a la figura de ministerial de la iglesia. Porque a nosotros nos gusta que la gente hable bien de uno. ¿Verdad que sí? Ay, nos gusta que la gente, ay, si alguien pusiera en el Facebook algo bonito de mí. O sea, no hay nada de malo con el Facebook. Pero eso, ay, si la gente le diera like, ay, si la gente, o sea, usted me está entendiendo. En otras palabras, esa persona, no había Facebook en tiempos de Pablo, pero ella estaba haciéndole promoción, marketing, reconocimiento al ministerio de Pablo. Claramente dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y dice que hablan el camino de Dios o el camino de la salvación. Pero ella estaba, oiga bien, operando en un espíritu de adivinación. Y yo mencioné que el espíritu de adivinación es control, es manipulación y también intimidación. Y esto lo hizo por varios días. Lo que no puedo entender es por qué Pablo esperó varios días. Tal vez, Señor, esto es una situación interesante, merece oración, merece meditación, merece reflexión, merece ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Y dice la Biblia que cansando a Pablo se volteó a la muchacha que venía haciéndole el trabajo de relaciones públicas en la comunidad donde él se encontraba, y dice, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. E inmediatamente el espíritu salió. ¿Usted me entiende, amado? Cuando estas cosas espirituales de maldad, escuche, cuando estos detalles que a veces los suavizamos o los queremos ignorar o los justificamos, cuando estas cosas no se disciernen, no se trata como son, escuche lo que ocurre dentro de la iglesia. Eso trae confusión, eso trae división, eso trae malos entendidos. Pero qué bueno cuando hay gente que puede discernir y entender mi identidad con Cristo, me da autoridad y usa en oración y usa con palabra de Dios y atiende estos asuntos como son claramente, que vienen del enemigo. El enemigo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso de ánimo, por favor. Amén. Entonces, vamos a hablar de las acciones del creyente. La acción fundamental del creyente en la guerra espiritual es la oración. Pueden notar, la acción fundamental del creyente en la guerra espiritual es la oración. Y ve cómo, o sea, una vez más, ¿vieron cuán importante es discernir el espíritu del mundo? Porque a veces uno puede ver gente que no da testimonio, ¿verdad? Como ocurre mucho en estos conciertos de música satánica, en donde se invoca la fornicación, en donde se invocan los hábitos malos, en donde se invoca el sexo promiscuo, en donde se invoca el uso de sustancias, ¿verdad? Si usted ha visto algún documental de lo que ocurre en este evento, usted puede entender lo que yo estoy hablando. Como algunas veces estas personas, yo no sé con qué actitud lo hacen o si es una actitud de mofa, antes de entrar a escenario se toman de la mano y empiezan a hacer una oración pidiéndole a Dios bendición por el show que van a hacer. Y entonces ahí están pues nuestros jóvenes, el oro antes de la actividad. Anyway, eso es otro tema. Las acciones del creyente. Y he mencionado, la acción fundamental del creyente en la guerra espiritual es la oración. ¿Ok? La acción fundamental del creyente en la guerra espiritual es la oración. Usted tiene que salir hoy de aquí, de este lugar, entendiendo, mi nivel de oración tiene que aumentar. Tiene que aumentar.
Y no nos referimos a que, pastor, si yo oro 5 minutos significa que tengo que orar 1 hora. Si puedes orar 2 horas, qué bueno. Pero no me refiero a eso, sino tu enfoque, tu intención, tu calidad y la presencia del Espíritu en tu vida para orar como debes de orar en ese momento de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de media hora o de 1 hora. ¿Me entienden, amados? ¿Están conmigo? Entonces, porque la oración es la acción fundamental del creyente en la oración. Y mire esto, si la guerra espiritual es una realidad que no podemos ignorar, entonces la oración es algo que debemos accionar. Elevar el nivel de oración en nuestras vidas y desde luego en la vida de la iglesia. ¿De qué forma podemos aumentar la vida de oración en la iglesia? Es algo que hay que hablarlo aquí entre los líderes y los ancianos. Esa debe ser la tarea número 1. ¿De qué forma podemos levantar el nivel de oración, la estrategia de oración corporativamente, no individualmente? Que no me venga un anciano a decir, no, yo oro 2 veces, como Daniel, 3 veces al día. Pues qué bueno, pues hace falta una 4ª vez, corporativamente. Como la iglesia de Antioquía, ¿se acuerda que lo hablamos el primer domingo? Como la iglesia de Antioquía. Entonces, si la guerra espiritual es una realidad que no podemos ignorar, entonces la oración es algo que debemos accionar. Por eso establecimos el énfasis de orar y ayunar en estas semanas por lo que es la guerra espiritual que tú estás llevando a cabo. La guerra espiritual que yo estoy llevando a cabo. De eso se trataba. Porque la oración es fundamental o es una acción fundamental en la guerra espiritual. ¿Están conmigo, amados? ¿Están conmigo? Entonces, oiga bien, orar no es una opción, es una obligación. Mira lo que está a su lado por si está distraído. Orar no es una opción, es una obligación. El esposo y la esposa tienen que tener su agenda de oración juntos. Vamos a darle aquí una clase de matrimonios, algunos. Tiene que haber en esa relación matrimonial una agenda de oración, porque la oración es fundamental y es una acción del discípulo de Cristo en contra de la guerra espiritual. Orar no es una opción, es una obligación. ¿Por qué razón? Porque para el discípulo de Cristo, y si yo, Irán Sostre, y cuando les estoy diciendo esto, les confieso honestamente que Dios me está hablando a mí. La oración en el discípulo de Cristo no es una opción, es una obligación. Escucha bien, orar es una necesidad. Usted come porque tiene necesidad física. Usted come porque le da hambre. El hambre es una reacción de su cuerpo diciéndole, necesito la empanada, necesito la chuleta, necesito el bacon. Porque hay una necesidad física. Espiritualmente, la oración es una necesidad. Y si usted no se nutre espiritualmente a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través del congregarse en la iglesia, usted va a lograr ser como los discípulos que habla Hebreos capítulo 5, versículo 14, 20 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, 3 años en la iglesia y todavía hay que estar dándole lechita. Wow. Orar es una necesidad para el discípulo de Cristo. Miren cómo lo dijo Jesús. También les refirió una parábola sobre la
Necesidad de orar, ¿qué? Jesús sabía, esto es una necesidad. En mi casa, eso es una necesidad. En mi vida personal, como discípulo de Cristo, y una vez más enfatizo discípulo de Cristo, porque puedo ser un miembro de iglesia y no discípulo de Cristo. Puedo ser un visitante en la iglesia y eso no significa que soy creyente. Yo puedo dormir en el garaje de mi casa y eso no significa que soy un Mercedes. Parezco corbeta, pero no soy Mercedes. A los discípulos la necesidad de orar y no ¿qué? Si él dice oiga bien, si él dice no desmayar, significa que hay una posibilidad de que un discípulo de Cristo desmaye en la oración. Eso significa que puede haber una iglesia que desmaye en la oración. Eso significa que hay un liderato que desmaya en la oración. Y por eso, una vez más, un pasito para adelante, 8 para atrás. Un pasito para adelante, 15 para atrás. Porque esto se trata de vida espiritual, amado, de vida espiritual. Digo pues, andad en el Espíritu. La vida del discípulo es andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. El que anda en el Espíritu discierne las maquinaciones del enemigo. El que anda en el Espíritu, cuando alguien viene operando bajo el espíritu que opere los hijos de desobediencia, lo puede discernir, no se deja intimidar, no se deja manipular, no se deja controlar. ¿Por qué razón hablamos así? Porque la mayoría de la gente no ve la oración como una necesidad. Hay que ser claro en esto. La mayoría de la gente no ve la oración como una necesidad. La ve como un programa en el cual participo, si puedo. Si no, pues no. No la ve como una necesidad, lo ve como un programa. Es como decir, me gusta JCPenney, no me gusta Sears. Saben que les voy a hablar claro, bien personal. Ustedes hoy, por lo menos yo así lo sentí. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden afirmar categóricamente que la adoración dentro de la iglesia, el devocional dentro de la iglesia, la alabanza dentro de la iglesia tuvo una unción linda, edificante más que la predicación? ¿75% de ustedes? Which is a great number. La hermana aquí, hermosa, preciosa, elegante, bella y fabulosa, me dijo, antes de que subiera aquí, me dijo, tuvimos un tiempo de oración especial antes de nosotros llegar aquí a ordenar todo esto. Porque cuando los discípulos de Cristo oran, algo ocurre, algo pasa, algo se manifiesta, algo de Dios toma lugar. Pero queremos reprender al diablo sin orar, queremos echar fuera demonios sin pagar el precio. Por eso es que los discípulos en un momento dado estaban ansiosos, estaban preocupados. Maestro, ¿qué pasó en este caso que no pudimos? Jesús le dice, por vuestra poca fe, porque el que tiene fe ora y paga el precio. Pues por vuestra poca fe, y le dice, pero también hay que entender que en guerra espiritual hay géneros que no salen si no es con ¿qué? Con oración y ayuno. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La oración es una necesidad. Si usted la ve como un programa, pues usted oró. Como dice Jesús en Mateo capítulo 6, vosotros cuando oréis no seáis como las otras religiones que piensan que por su palabrería, claramente dice la Nueva Traducción Viviente, por su palabrería serán escuchados.
Porque es una oración sin relación, es una oración sin quebranto, es una oración sin humillación, es una oración religiosa operando bajo el espíritu del mundo porque creen en Dios pero no quieren obedecer a Dios. ¡Wow! Amén. Esto no es un mensaje popular, pero es un mensaje bíblico. Porque hoy queremos amoldar la palabra a la popularidad. Por eso las cosas están como están dentro de la iglesia a nivel internacional. Amén. Eso es, lo ven como un programa. Por eso es, escuche, la vida de oración, mi vida personal de oración, mi vida grupal de oración, mi vida de devoción, nuestra vida de oración como iglesia está siendo atacada por el enemigo. ¿Cómo yo lo sé? Por eso es bien difícil movilizar a la gente a orar. Bien difícil. Cuando la Escritura dice claramente, miren lo que es la promesa de Dios para el que ora. Y el que no desmaya, el que no desmaya en la guerra, el que no desmaya en la lucha, el que quiere ver las promesas de Dios. La promesa de Dios es que la oración del justo, obrando eficazmente, puede ¿qué? Miren la promesa de Dios. Escucha, miren la promesa de Dios. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Vamos a aplicar la palabra eficazmente en la guerra espiritual. Cuando somos atacados por el enemigo, porque el enemigo nos ataca, pregúnteselo a Job. Cuando el enemigo ataca a la familia, cuando el enemigo ataca la relación matrimonial, cuando nuestros hijos son tentados por el mundo, la carne, las malas amistades, las malas influencias, y en ellos se levanta una actitud de rebeldía. Y usted le habla a la rebeldía, trata de controlar la rebeldía. Si usted no tiene una estrategia de oración programada, de entender y discernir las artimañas del enemigo, usted desmaya en la oración y se le hace difícil orar. Hay oración de guerra. O cuando ora con aflicción, ora con preocupación. Es como el soldado que iría al combate y a la guerra y no tiene una actitud de valiente. ¿Usted me entiende? Como fue David contra el gigante Goliat, ¿verdad? Una actitud de valiente. Mientras Israel y todo su ejército tenía que temor, David tuvo una actitud ¿qué? De valiente. ¿Me está entendiendo, amado? Entonces, como el enemigo sabe, porque él conoce las promesas de Dios, él sabe la palabra más que los discípulos de Cristo. Él dice, hay algo que ocurre en la oración. E inclusive hay una promesa que dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, por lo tanto yo tengo que atacar la oración del justo. Y puede ser con acusación, deja de orar, no ores más por esa situación. Llevas 3 meses pidiendo algo, ¿verdad? O 1 año o 20 años por algo. Ya deja de orar de esa forma, no va a ocurrir, no hay esperanza. ¿Usted me entiende, amado? Y comienza a atacar la oración del justo, porque él sabe que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, en este tema yo le estoy diciendo, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, la vida de oración del justo es ¿qué? Es atacada. Es atacada con distracción, es atacada con preocupación, es atacada con cansancio, es atacada con imposibilidad y es atacada con pasividad. No tengo tiempo, estoy cansado, Dios no escucha, o Dios no me atiende,
o no tengo fuerzas, you name it. ¿Cuántos creen que ser tentado se debe a un ataque del enemigo? Levante su mano santa si usted lo cree. Ser tentado se debe al enemigo. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano. ¿Todos lo creen? Una vez más, ¿cuántos creen que el ser tentado se debe a ataques del enemigo? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Ok. Mire lo que dijo Cristo. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Si el ser tentado se debe al enemigo, bueno, Cristo se lo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué se lo dijo? Porque estaba tentando a Cristo. Si el ser tentado se debe al enemigo, miren lo que Cristo nos dice hoy a nosotros. Orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, que no cedas a la tentación. Mira al que está a tu lado y díselo. Hay que orar para no entrar en tentación. Díselo, y especialmente si tu esposito está al lado. Hay que orar para no entrar en tentación. Otra vez, iglesia. Hay que orar para no entrar en tentación. Hay que orar para no entrar en tentación. Qué triste, amados, cuando no nos damos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Qué triste cuando le puedo dar, ¿verdad?, un consejo a un joven y decirle, ¿sabes qué? El diablo te va a tentar. Yo recuerdo la primera vez que yo entré a middle school. A mí lo veo ahora mismo clarito pensando en la escena. Cuando yo entré de escuela elemental iba a middle school. Y le estoy hablando de unos años atrás donde las cosas no son como ahora. Y yo recuerdo claramente saliendo de mi casa, del balcón de mi casa, mi mamá ahí parada en el balcón, mi hermano esperándome que íbamos a tomar la guagua. Cuando bajé las escaleras del balcón, la palabra de advertencia que me dio mi mamá, indicándome que a donde yo iba no era igual en donde yo estaba, que yo iba a enfrentar, así mismo lo digo, vas a enfrentar cosas malas, malas influencias, y gente te va a poner en tus manos cosas que no son de Dios. Así mismo lo veo la imagen, ella diciéndome esas palabras. Pero qué triste cuando hoy podemos escuchar de que la tentación viene del enemigo, de que hay un espíritu en el mundo que opera y que nosotros estamos enfrentando a ese enemigo, y el Cristo que venció toda tentación, tentado en todo, pero sin pecado, y como Él dice claramente en la Escritura, triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando escuchamos estas cosas y no le damos la importancia, imagínense si yo no le hubiese dado atención al consejo de mi mamá. Cuánta droga pasó por el frente mío, cuántas malas ¿verdad? Tentaciones, cosas perversas del mundo, del diablo pasaron por el frente de mí. Y yo resistiendo. Y yo desde luego sufriendo, porque sé que no es fácil. Pero más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo les puedo decir claramente, amados, les puedo decir claramente, la victoria que hoy tenemos se debe a la gracia de Dios
Y se debe a que oramos, se debe a que ayunamos, se debe a que gente llena del Espíritu de Dios, pastores, líderes de iglesia, me sentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 30 veces, indicándome el propósito de Dios y el celo por las cosas de Dios. Y lo que Dios quería hacer en mi vida. Y eso me costó que me regañaron, me hicieron sentir mal. Pero miren, hoy yo les puedo dar gracias a Dios por los 20,399 amonestaciones que los pastores que compartieron conmigo me dieron. ¿Cuántas veces yo quería ir a un lugar y cuando les consultaba me decían, no, eso no es un lugar de Dios, es un lugar en donde te estás presentando a la tentación, tienes que tener cuidado. Y yo sufriendo y gozándome, pero al mismo tiempo pidiéndole a Dios, ten misericordia de mi Dios, ayúdame, fortaléceme, líbrame del mal, guárdame de todo peligro, dame la voluntad para hacer tu voluntad y no caer bajo tentación. Él les dijo, hey, ¿saben qué? Cuando Cristo está hablando esta palabra, Él dice claramente, Él dice, este es el tiempo de la potestad de las tinieblas, lo dijo claramente. Y entonces, delante de esa guerra, delante de esa opresión, Él está diciendo a sus seguidores, oren para que no entren en tentación. Entonces vemos a Cristo ahí en el Getsemaní haciendo que, ¿sabe lo que estaba haciendo Cristo? Guerra espiritual. Porque era un tiempo difícil para Él. Él le dice, mi alma está abatida hasta la misma muerte. Hasta la misma muerte. Y entonces llega a Getsemaní y Él dice, es el tiempo de la potestad de las tinieblas. Y está haciendo guerra espiritual. Y miren cómo lo hacía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en ese sufrimiento, en ese desespero, dice, oraba más intensamente. El cristiano promedio, cuando está desanimado, no ora intensamente. No ora intensamente como dice ahí la palabra de Dios y como usted y yo somos llamados. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, nos desilusionamos, nos frustramos. Oraba más intensamente. Miren qué ejemplo. En guerra espiritual. La palabra agonía significa sufrimiento extremo. En este contexto se debe a un distrés emocional. Usted ha visto en película o tal vez en una experiencia de vida, usted ha visto a alguna persona luchar por su vida porque está a punto de morir. O alguien cuando alguien tiene, creo que se llama distrés respiratorio, ¿verdad que sí? Que está gasping por aire. ¿Usted ha visto eso? O sea, yo cuando trabajaba en enfermería vi gente así mismo delante de mí tratando de sobrevivir o morir, luchando para no morir. A eso es lo que se refiere ese pasaje. En el aspecto emocional, cómo se encontraba Cristo. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Mire lo que dice. Oraba que más intensamente. ¿Y saben por qué lo hacía? ¿Saben por qué lo hacía? Como la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, él sabía, la vida de oración mía está siendo atacada. Porque si yo hago lo que está haciendo Pedro, que en vez de estar orando está durmiendo, porque la oración de Pedro fue atacada, ora Pedro, se durmió. Posiblemente si hubiese orado por lo menos una hora, tal vez en el momento de la tentación de negar a Cristo no lo hubiese hecho. Aunque Cristo sabía que lo iba a negar, porque Cristo también sabía que Pedro no iba a orar. Amén, amados. ¿Cómo hacer oración de guerra? Una vez más, el creyente promedio no lo sabe.
Pero Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente. El libro de Mateo lo dice de una forma en el Sermón del Monte, y el libro de Lucas lo dice cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, o le pidieron, le solicitaron: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Eso dice Lucas. El libro de Mateo dice, le dijo él a sus discípulos: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Y dice el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando oren, oren así. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La oración eficaz que puede mucho está en el Padre Nuestro. Ahora, esto es otra predicación, yo no lo voy a hacer ahora porque no nos iríamos de aquí. Pero quiero decirles algo, y ya termino en 10 minutos o en 5, si el Espíritu de Dios lo permite. Miren lo que ocurre en el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro se trata de quien: Dios, mi Padre, y yo. ¿Cierto? ¿Cierto? Mire esto. Miren cómo luchamos. Luchamos con adoración. Cuando aquí se está adorando a Dios, estamos reconociendo el nombre de Dios y haciendo guerra espiritual. Esta hermana me lo dice a mí continuamente. Dice, y inclusive a veces me ha dado testimonio: hoy yo sentía una lucha. Luchamos con adoración. Santificado sea tu nombre. Y ahí usted está 20 minutos adorando el nombre de Dios. Rapidito. Reino de Dios. ¿Qué ocurre en el reino de Dios? Mire lo que ocurre en el reino de Dios. En el reino de Dios hay amor, en el reino de Dios hay unidad, en el reino de Dios hay gozo, en el reino de Dios hay justicia, en el reino de Dios hay paz en el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, como eso está en el reino de Dios, mire lo que nos está diciendo Dios en oración. Tú tienes que orar que todo lo que está ocurriendo en el reino de Dios venga aquí a la tierra. Que ocurra en tu vida, que ocurra en tu familia, que ocurra en tu iglesia, que ocurra en este condado, que ocurra en esta ciudad, que ocurra en este estado, que ocurra en el mundo entero. Reino de Dios. Y que se haga la voluntad de Dios. Miren esto. Esta oración está dividida en 6 partes y hay una parte final de afirmación. Y me explico. 6 partes. 3 partes están enfocadas completamente en Dios. Completamente es Dios. A veces estamos orando: Señor, voy a orar. Padre, el carro lo necesito mañana. Y todavía no le he dado gracias a Dios porque te levantaste respirando. Entonces todo el enfoque es Dios. Buscad primeramente. ¿Ok? Adoración, Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y luego entonces comenzamos a enfocarnos en nosotros. Provisión. Dame el alimento, pan con Dios. Uno puede obtener pan sin Dios, como hablamos en la primera enseñanza, pero aquí estamos hablando dependiendo de Dios. Provisión. Luego perdón. Perdóname como yo perdono. Perdón. Usted como ser humano tiene la necesidad del perdón. Y luego protección. No permitas que caiga en tentación. ¿Cómo uno es librado de la tentación? Jesús habla: orad para que no entréis en tentación. Entonces, protección. Guárdame que yo no caiga en la tentación y libra del mal. Tiene que ver con el aspecto espiritual y tiene que ver con el aspecto físico. La tentación tiene que ver con lo espiritual y la protección tiene que ver con lo físico. Protégeme. Y luego terminamos con afirmación, porque de Dios es el reino, de Dios es el poder y de Dios es toda la gloria. Amén. Entonces ahí está la contestación de la pregunta que dejamos en el aire. En el Espíritu, con la armadura de Dios y toda oración. ¿Cómo luchamos? En el Espíritu, con toda la armadura de Dios
y toda oración. Y todo esto unido a ese modelo de oración que Jesús les dio a sus discípulos. Cuando oren, oren de esta forma. Y hay que orar en el Espíritu con la armadura de Dios, que es lo que dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne, por lo tanto toma toda la armadura de Dios y oramos con toda oración. ¿Qué es toda oración? Podemos decir toda oración es todo lo que está envuelto en el Padre Nuestro. Amén, pueblo. Miren cómo lo dice ahí, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad firme, pues ceñidos los lomos con la verdad y ceñidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la guerra espiritual? Vestirme de Cristo, poniéndome la armadura de Dios. Toda oración y súplica está en el Padre Nuestro. Sigue el modelo. Para orar en el Espíritu hay que llenarse del Espíritu. Amén. Amén. Delo con ánimo. Vamos a estar puestos en la posición de pies. Pero pregunto, ¿estará durmiendo la iglesia Cristo Vive en oración? Estaremos durmiendo como líderes en lo que es la oración estratégica, corporativa, como Dios nos ha llamado. Escuche, como Dios nos ha llamado. Entonces entra el enemigo, entra el espíritu del mundo, entra gente con actitudes del mundo y traen confusión, y traen división, y traen malos entendidos. Y entonces, una vez más, un pasito para adelante, 15 para atrás. ¿Dónde está el ayuno del pueblo de Dios? Como él dice, está el ayuno que yo escogí, dice él, dice Dios. Está el ayuno que yo escogí, que el hombre ciña su cama de silicio, se doble como junco y se humille a Dios. Pero hermano, algunos de nosotros estamos más animados por una dona que orar. Estamos más animados por un entretenimiento que pagar el precio. Y el diablo nos hace guerra. Y el diablo mete sus dardos de fuego. Y nosotros dormidos. Como dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, un enemigo ha entrado al terreno y ha hecho esto. Ayer en la reunión de caballeros, 8 caballeros, no sé, o 10 caballeros, hermanos, qué bendición ver hombres humillados, mire, postrados, orándole a Dios, pidiéndole misericordia, perdón, renovación, avivamiento. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Como la oración del justo puede mucho, la oración del justo está siendo atacada. Y está resistiendo el justo. Creo que fue el viernes, yo le envié un texto a Yoli y le dije, Yoli, por favor, necesito que ores por mí, porque Dios me está dando una palabra muy fuerte, muy fuerte. Y yo no quiero ser como que estoy imponiendo algo que es de Irán Sostre. No, Dios, yo no quiero imponer algo de Irán Sostre. Yo quiero que sea tu voz, tu espíritu tratando con la iglesia, hablándole a la iglesia, levantando el liderato de la iglesia.
que esto es serio y yo no soy perfecto, yo cometo errores y constantemente le pido a Dios, por eso lo incluyó en el Padre Nuestro: perdóname, 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 perdóname. Pero en mi debilidad y en mi imperfección, Dios se agrada cuando en mi debilidad, en mi imperfección, yo estoy orándole a Dios, pidiéndole: ten misericordia, lléname de tu espíritu, transfórmame, porque el Irán sostre humano no puede hacer nada, pero todo lo puedo en ti, que tú eres mi fortaleza. El tema de guerra no es para que ahora todo, ¿verdad?, en tu vida va a ser color de rosa. No, el tema de guerra es para que entiendas que el enemigo quiere matar, quiere destruir, quiere arruinar. Y si tú no despiertas, el enemigo está lanzando tus dardos de fuego, tu escudo de la fe está en el piso y él penetrando. Y tú llegas a la iglesia y como que no sientes a Dios. O llegas a la iglesia y sales de la misma forma. Vienes a la iglesia y no permites que la palabra de Dios ministre a tu vida. Y por el contrario, estás operando en rebeldía, estás operando en desobediencia, estás operando con malas actitudes que a la larga espiritualmente te van a eliminar, te van a echar a un lado y no vas a poder tener la efectividad de Cristo en tu vida y sobre todo cumplir el llamado de Dios para tu vida. Amén. Amén. ¿Quieres orar? Puedes venir aquí o puedes hacerlo en tu asiento, y si no lo vas a hacer, puedes salir afuera. Pero todo aquel que es llamado a orar, pues vamos a orar. En el nombre del Señor. Toda la armadura de Dios. Es más, no se quede en su asiento, venga aquí, pero el que no vaya a orar puede salir afuera con libertad. Pero todo aquel que vaya a orar, venga al altar. Vamos a acercarnos, como si eso mismo, simbólicamente acercándonos a Dios. Puede doblar la rodilla, puede quedarse de pie como usted quiera. Y haga su oración ahí como usted mejor entienda. En el nombre de Jesús. No necesitamos ni música de fondo. Hasta todo el mundo orando en el nombre del Señor. Sí, yo creo que hay una convicción del Espíritu de Dios